Ya. Ok, ya iniciaron a grabar. Bueno, primero que todo, buenas noches al pastor. Mi pregunta es, ¿cómo se... No te escuché. Se entrecortó. Se congeló la imagen. No problemas de internet. Se congeló la imagen. Bueno, yo también tengo una de social, así que luego sigue Chadi. Mi pregunta es, como líder religioso, ¿has recibido amenazas por sus creencias? Sí, por supuesto. Por supuesto. De pronto, no tan graves como las de otros grandes líderes religiosos de nuestra época o de antaño, pero es completamente natural aceptar que dentro de nuestro cristianismo y de nuestro liderazgo como líderes religiosos tenemos que dar espacio para ese pequeño cálculo del riesgo que a veces te genera el ser alguien que Dios ha puesto para inspirar, para guiar a muchas personas, y que eso te coloca en una posición difícil a veces. Te voy a poner un ejemplo para ser específico. En un matrimonio, el esposo que está haciendo las cosas mal, pues no te ve como un aliado, te ve como un enemigo, ¿ya? Y un padre te ve como alguien que atenta contra el futuro de su hijo, porque no quiere que su hijo haga parte de la religión. Entonces, se generan dos tipos de amenazas o de riesgos. Unos que son normales, como los que vienen de ejemplos como los que te estoy diciendo, donde de pronto un padre que exageró, o un padre neurótico que exagera, te amenaza que si te vuelves a acercar a su hija, o alguien de la iglesia se vuelve a acercar a su hija o a su hijo, lo va a denunciar, o cosas como esa. O sea, realmente no te estoy diciendo que son cosas que me han pasado, porque no, o sea, gracias a Dios soy un hombre en el que realmente cosas graves no me han pasado, ¿ya? Trato de explicarte es que como un líder religioso se corren riesgos, el riesgo de que no le vas a caer bien a todo el mundo, y menos a los familiares de aquellos discípulos tuyos que Dios te ha usado para comenzar a guiarlos en este caminar de la vida cristiana. Y entonces el primer enemigo es el pastor. Enseguida automáticamente uno como pastor se vuelve el enemigo, ¿ya? Entonces te hablo de riesgos que se corren como estos y malestares que son generados en cosas como esta. Ahora, ya de pronto hablando de cosas más graves, de pronto de mayor envergadura, de cosas de mayor importancia, gracias a Dios hasta ahora yo no he tenido, y que Dios me libre. Pero sí he trabajado en colaboración con otros consiervos míos en los que yo he sido testigo, en los que su vida ha estado en riesgo por hacer la obra de Jesucristo. Yo por muchos años estuve trabajando junto a un pastor en la población de Palermo, aquí cruzando el puente. No sé si saben dónde queda Palermo. Esa población de casas que hoy ya está mejor, pero que en la época que este pastor y yo fuimos a trabajar allá, eran casas de tabla, eran casas de zinc, y donde los índices de deserción de educación eran altísimos, de delincuencia, de abusos, de droga y de muchas cosas eran altísimos. Allá nos metimos nosotros a esa olla, a esa boca del lobo, a hacer la obra de Jesús. Y aunque muchos nos querían por las obras que hacíamos, por otro lado, había gente que de pronto nos veía como alguien que atentaba contra sus intereses, porque, por ejemplo, había mucho paramilitar ahí en esta población de esta zona del Magdalena, porque realmente Palermo pertenece al Magdalena, aunque está cruzando el puente y parece que está más cerca de Barranquilla y que está más cerca del Atlántico, pertenece al Magdalena. Nosotros, siendo el Atlántico, hacíamos labor allá en esta área del Magdalena, y los índices de violencia y de delincuencia eran altísimos ahí. Y entonces había también paramilitares ahí escondidos, mimetizados,
y se encontraban ahí como estrategia de poder estar en ambos departamentos, tanto en el Atlántico como en el Magdalena. Y entonces, para concluirles, habían muchachos que ante el mensaje que les predicábamos se arrepentían, buscaban de Jesús y desertaban de las filas, y entonces los jefes y las cabecillas no les gustaba. De hecho, ese pastor con el que yo trabajé, en una ocasión hasta lo raptaron, lo llevaron hasta donde el comandante, y el comandante le perdonó la vida porque le explicó que aunque sus subordinados lo veían como alguien que estaba haciendo mal porque estaba haciendo que desertara muchachos de sus filas, el comandante le dijo: realmente yo veo las cosas de una manera muy diferente, y yo lo veo es como un hombre que junto con su equipo está haciendo mucho bien a nuestra comunidad. Ahí fue donde descubrimos que ese comandante hacía parte de la misma comunidad, que ese comandante había nacido, había surgido de esa misma comunidad de Palermo, y que era un comandante que entre comillas luchaba por los intereses de su comunidad. Pero bueno, sabemos lo que hace un guerrillero, sabemos lo que hace un paramilitar. Entonces, obviamente, cuando eso ocurrió, todos los que trabajábamos con él entramos en un momento de pronto de temor, de pánico, y comenzamos a ser prudentes. Es lo más cerca de pronto que yo he podido estar de un riesgo que, gracias a Dios, yo no he tenido que vivir, ¿verdad? Así de pronto como lo viven otros líderes religiosos en otra parte del mundo, como lo son allá en Oriente, grandes hombres de Dios que están muriendo por cumplir con su asignación en lugares donde está prohibido predicar el nombre de Jesús. Bueno, disculpen, ¿ya me escucho bien? Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opina o qué piensa usted acerca de la adopción entre homosexuales, entre la homosexualidad? Estamos completamente, y estoy completamente en desacuerdo, porque no hace parte del orden bíblico ni del modelo bíblico. Completamente en contra, no estoy de acuerdo, no lo avalo, ni el matrimonio entre dos mujeres, ni el matrimonio entre dos hombres, ni tampoco la adopción en parejas que sean del mismo sexo. Ok, bueno, yo pues le preguntaría que si en su religión pues se cree en el dogma que considera que Dios tiene tres facetas diferentes, que es en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ustedes piensan así igual? Sí, nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el ministerio de la Trinidad, completamente. Creemos que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Creemos que Dios es Padre, creador, el diseñador del plan de salvación. Creemos que el Hijo fue el ejecutor, consolidador de este plan de salvación. Y creemos que el Espíritu Santo es el guiador de la iglesia en estos tiempos. Creemos que estamos en la era del Espíritu Santo y que Él es el que está en operación. Por lo tanto, creemos en un Dios que es un único Dios, pero en tres facetas diferentes, en tres acciones diferentes, en tres funciones diferentes, pero que es un mismo Dios. Muy bien. Continúa Bolaños, Esteban. Mi última pregunta es, tiene un poco que ver mucho con la religión y también un poco con el área social, al respecto de cómo se maneja la religión en base al amor de Dios con la generación de hoy en día, porque hoy en día estigmatizan mucho lo que es la religión, de que no voy a hacer esto porque me lo prohíben, cuando el amor de Dios habla de otra cosa, no habla sinceramente, o sea, no habla estratégicamente o principalmente de religión. Entonces, ¿cómo se maneja esa área de la religión con la generación de hoy en día? Ok, yo lo que yo sí creo es que aunque el mensaje sigue siendo el mismo, porque la Biblia es una sola y el mensaje de la Biblia es uno solo, y el Señor es uno solo. Lo que yo sí sé es que las generaciones cambian y los tiempos cambian. ¿En qué sí yo creo? Y de pronto ahí es donde algunas otras denominaciones nos catalogan a nosotros un poco modernos o libertinos, aunque no es así.
no es que seamos libertinos ni que practiquemos el libertinaje. Somos gente libre. Eso es lo que somos. Pero que hemos entendido que a las nuevas generaciones no podemos llegarles ni llevarles el mensaje de Jesús de la misma forma en como se llevaba el mensaje a las generaciones de hace 20 años. Imposible, no se puede, porque el chip de las generaciones de hoy es muy distinto a las generaciones de antaño. Entonces, el pensamiento del joven de hoy es muy crítico, es muy analítico, es muy curioso, no es como el de antes. Ya, entonces, a las generaciones futuras y a las generaciones de este tiempo, no se le puede llegar de la misma manera que se le llegaba antes. De la misma forma como yo como pastor no puedo vestir de los vestidos que vestía Jesús de su época. No puedo. Yo visto de jeans cuando salgo a la calle. Hubo un tiempo que usé saco. Ahora uso más chaquetas, más buzos y cosas por el estilo. Aunque sigo respetando el lugar santo y sigo siendo formal dentro de mi formalismo y dentro del respeto que yo, por ejemplo, le tengo al lugar santo, al altar. Entiendo de que me verían ridículo de pronto yo predicando de túnicas como las que usaba Jesús en este tiempo. Con este ejemplo trato entonces de ilustrarles que la forma de llevar el mensaje, aunque el mensaje es el mismo y la esencia es la misma, la forma, inevitablemente tenemos que aceptar y ser conscientes que la forma, dependiendo de los tiempos y las generaciones, deberá ir cambiando. Les pongo más ejemplos. Recuerdo aquella época cuando satanizaron la televisión. Recuerdo que le llamaban la caja satánica. Y hoy la televisión es una de las plataformas de evangelismo más grandes que hay, o que había, porque ahora la destronó las redes sociales y el internet, que también en su momento la satanizaron. Y hoy, más que todo hoy en el 2020, con todo lo que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que se ha convertido en la plataforma de evangelismo más grande del mundo y de todos los tiempos, porque las plataformas digitales nos han llevado a lugares donde nosotros mismos por nuestra cuenta no podíamos llegar. Yo tengo gente de Londres que se conecta a mis transmisiones y que ha recibido a Cristo en Londres. En Londres, Europa, yo tengo gente que en mis transmisiones ha recibido a Cristo en Chile. Yo tengo a gente que ha recibido a Cristo a través de nuestras transmisiones en Medellín, en Sincelejo, en España, en México, en muchas partes del mundo. Tengo discípulos en todas partes del mundo. Gracias a la tecnología de las redes sociales. Entonces, con esto trato de ilustrarles que aunque el mensaje es el mismo, el Señor es el mismo, la palabra es la misma, la forma, el método no puede ser el mismo, porque no vamos a ser relevantes ni vamos a ser influyentes en estos tiempos, creyendo que los métodos de hace 20 años nos pueden servir en estos tiempos. Pastor, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que la pandemia es un castigo de Dios o son consecuencias de nuestros actos, lo que está pasando? Bueno, mi respuesta a tu pregunta son ambas. Creo que lo que está pasando es consecuencia del pecado del hombre, pero que es algo que Dios está utilizando con propósito para volver el corazón del hombre y la atención del hombre a su único creador, al único que de verdad lo puede ayudar. Los estudiosos piensan que existe un ciclo de cada 100 años, 80 años, donde hay una purga mundial, donde hay una limpieza mundial, donde hay una disminución de la población mundial y muchas otras cosas que hoy en día se están creyendo. Pero lo que yo creo, para no de pronto entrar en polémica con otros temas que ya toqué ahora mismo, lo que yo creo sin ninguna duda es que la pandemia es producto y consecuencia de las malas decisiones del hombre, del mal obrar del hombre, del pecado del hombre, de la insensibilidad del hombre, de la carencia de administrar bien los recursos y la salud del hombre. Y por supuesto, es algo que Dios ha permitido y que Dios está usando para despertar el corazón y el espíritu de los hombres nuevamente, para volver la mirada de los hombres nuevamente al cielo, donde se encuentra Él, que es la única esperanza. Eso es lo que yo creo que está pasando con esta pandemia. Por supuesto, no sé si ustedes saben, probablemente lo han escuchado, muchos piensan que esto se trata de una conspiración, otros piensan que se trata de un accidente natural,
pero sin importar cuál sea la verdadera versión. Si se trata de algo creado para disminuir la población mundial, un virus creado de manera deliberada para disminuir la población mundial, o si simplemente se trata de un accidente natural, lo que yo creo, sin ninguna duda, es que esto es consecuencia del mal proceder del hombre y que es algo que Dios está usando y que es algo que Dios ha permitido. No lo veo como un castigo de Dios, lo veo como las consecuencias del pecado del hombre, que son inevitables. Que esto es algo importante que siempre yo trato de enseñar en la vida cristiana. Dios te va a perdonar, Dios te va a perdonar. Pero las consecuencias de tu pecado, siempre es muy probable que las vayas a recoger. Porque son las que te van a enseñar la gran lección de vida para que no vuelvas a cometerlos. Sí, claro, estoy muy de acuerdo con usted porque en esta pandemia, pues creo que todos nos hemos dado cuenta de que el mensaje ha llegado a muchos lugares donde ni siquiera nosotros hemos podido pensar que iba a llegar, pero sí, Dios está dando todo esto para que muchas personas vuelvan a Él y está tocando muchos corazones, porque sí que lo está haciendo para que todos podamos ser salvos. Bueno, yo, si me permiten, quisiera agregar algo. Quisiera hablar de los tiempos proféticos y el reloj profético. Soy un hombre que cree en la profecía. Y en Iglesia de Devoción creemos en la profecía. Y creemos que estamos en tiempos de cumplimientos proféticos, estamos en tiempos de cumplimientos de profecías bíblicas. Creo que estamos en tiempos bíblicos que ya la Biblia había advertido. Eso es algo que también creo. Ok, bueno, pastor, con todo lo que usted ha dicho y con todo lo que nos ha dado a entender, quiero que usted, me pueda, responder esta pregunta que sería bueno, ya usted lo dijo antes, de la sociedad en sí. ¿Cómo usted encajaría en ella? ¿Y qué métodos utilizaría, aparte de los que ya ha dicho, para enviarles y decirles el mensaje de Dios, pero que no eche en menos su cultura, sus costumbres? Bueno, mira, yo entiendo que la mejor forma de predicar al mundo en estos tiempos es a través de mi propio ejemplo y a través de mi influencia. ¿Cómo así? Creo que los hijos de Dios estamos para ocupar lugares de eminencia, lugares de liderazgo. Creo que los hijos de Dios estamos para ocupar lugares en los gabinetes del Senado. Creo que los hijos de Dios estamos capacitados y estamos predestinados por Dios a ocupar lugares de eminencia como las alcaldías, las presidencias, las gobernaciones, los magisterios, todos los lugares de poder, de gobierno y de eminencia. Creo que los hijos de Dios estamos en la capacidad y realmente tenemos el llamado de Dios para ocuparlos, para desde ahí ejercer influencia y demostrar que se puede gobernar desde la perspectiva de Dios, que se puede juzgar desde el justo juicio de Dios, y que, como dice la palabra, cuando el justo gobierna, hay alegría en el pueblo, hay bendición en el pueblo, pero que cuando lo hace el impío, hay desastre. Así lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo encajaría? Pues yo soy el que promuevo en mi iglesia que estudien, que se vuelvan profesionales, que se especialicen, pero que eso haga parte de su realización personal sin descuidar que lo primero en su vida sea su relación con Dios, sea el ministerio que Dios les ha asignado. ¿Por qué? Porque las generaciones de hoy, el mundo de hoy, es un mundo que come mucho de credenciales, come mucho de títulos, y entonces el cristiano que no es profesional, el cristiano que no tiene títulos, es tomado en poco. Entonces yo creo que
Yo creo que Cristo va a venir, pero mientras que viene, el deseo que Él tiene es que nosotros seamos influencia, seamos gente de influencia. Jesús, recuerden, históricamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando y religiosamente hablando, fue catalogado como un revolucionario de su época. Así que yo creo que como hijos de Dios estamos llamados a revolucionar nuestros tiempos a través de una contracultura, ya que nosotros enseñemos a través de nuestro propio ejemplo y a través de nuestra influencia. Eso es lo que yo creo que es la manera como podemos encajar o influenciar en este tiempo. Ok, bueno, ya para ir terminando, porque nos alargamos mucho, ¿qué piensas usted acerca de guardar el sábado y considera que es necesario que no se haga nada en ese día además de adorar a Dios? Bueno, en esta parte, como de pronto lo intuirán, yo soy muy respetuoso, ¿ya? Mi creencia personal es producto de mi estudio de la palabra, de mi interpretación de la palabra, como creo que el Espíritu Santo me ha guiado a entenderla, ¿ya? Y creo que el guardar el sábado era algo, desde mi perspectiva, era algo propio de la religión judía, a lo que no estamos de pronto sujetos nosotros como cristianos. Recordemos que el término, entre otras cosas, cristianismo o cristiano, surge eh, eh, a través del desarrollo de la iglesia primitiva. O sea, después de que Jesús es resucitado, después que Jesús asciende, es que el término cristiano comienza a ser utilizado. Ya no somos judíos, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, somos gente que ama a Cristo. Y entonces, desde mi perspectiva personal, siento, creemos, interpretamos que no es algo a lo que estemos sujetos, aunque respetamos a nuestros hermanos adventistas y todos aquellos que guardan el sábado porque lo tienen como creencia, ¿ya? Algunos como dogma, algo que es algo completamente inamovible. Entonces, nosotros sí no lo consideramos así. No nos ofende que nuestros hermanos adventistas y de cualquier otra denominación lo practiquen, no nos ofende, ni es motivo de juicio. De hecho, yo llevo una excelente relación con todas las autoridades del Colegio Adventista. Yo, en mi testimonio personal, no sé si ustedes lo saben, mi esposa es sobreviviente de 2 cánceres y su proceso de los 2 cánceres, en donde Dios hizo el milagro de sanarla de esos 2 cánceres, la iglesia adventista nos acompañó, la oración adventista nos acompañó, el amor adventista nos acompañó. Entonces, yo como hombre de Dios, como ministro de Jesucristo, como predicador de su palabra, soy un hombre que, como le dijo Pablo a Timoteo, yo no me desgasto en discusiones vanas, doctrinales. Yo creo que hay algo más elevado que es el amor y que eso es el que nos permite hacer sociedades, alianzas espirituales, fraternales, como la que creo que yo tengo con la iglesia adventista, con el colegio adventista. Pero no, nosotros no creemos en el sábado como el día del Señor para guardarlo desde nuestra interpretación personal, pero respetamos a los adventistas, los amamos. Esto no es motivo de discrepancia ni de juicio. Lo respetamos completamente. Gracias. Unas últimas 2 preguntas. La primera viene de parte de Wendy, que tampoco se encuentra. Y su pregunta va también en cuanto a lo social. ¿Usted está de acuerdo con el perdón y la inclusión a la vida cotidiana de exguerrilleros? O sea, ¿qué piensa sobre eso? El perdón, por supuesto, que estoy de acuerdo que tenemos que perdonar como cristianos que somos todo lo que ellos hicieron. Y creo que como discípulos de Jesús, como hijos de Dios, estamos en la obligación de
de fomentar el perdón en nuestro tiempo y en nuestra nación. No fomentar el odio, ni la venganza, ni el resentimiento, sino el perdón. Muy bien. Y la última pregunta para terminar. Yo, desde ese punto de vista, creo que fomentar el perdón es obligatorio en nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús. Pero yo ahorita les dije que soy un hombre que predico que aunque Dios te perdone, muy probablemente las consecuencias de tus pecados las vas a tener que cosechar de todas maneras, porque son las consecuencias de tu pecado a partir de que tú aprendes la lección. Entonces, yo creo que las consecuencias del pecado sentan un precedente para que más nunca volvamos a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que como nación tenemos que sentar un precedente o dos precedentes. Una es la del perdón, pero la otra es la de la paga de las consecuencias de los actos de aquellos que practicaron la violencia y que sesgaron vidas y que apagaron vidas. Ninguna razón justifica la muerte de ningún ser humano y de ningún colombiano. Ninguna causa justifica la muerte de ningún colombiano como los guerrilleros lo hicieron por 50 años de historia de violencia en nuestra nación colombiana. Pastor, enfocándonos un poquito en los cultos de su iglesia, ¿cuánto normalmente dura un culto? Y puede decirnos rápidamente la estructura de un culto. Bueno, claro. Bueno, si no mal recuerdo, algunos de ustedes estuvieron ya en un culto nuestro el año pasado. No sé si son los mismos. Pero bueno, hoy en día con los protocolos, nuestros servicios no pueden durar ni van a durar más de 1 hora y media. Tal vez duren menos, 1 hora y 20. De hecho, ya volvemos a los servicios presenciales, gracias a Dios. El próximo domingo 8 de noviembre, no sino que viene más arriba, gracias a Dios, volvemos a nuestros servicios presenciales y entonces los tiempos se redujeron, se simplificaron. De un culto de 2 horas que regularmente hacíamos, ahora se va a reducir a un culto de 1 hora y 20, máximo 1 hora y 30. ¿La estructura cuál es? La estructura consta de una apertura inmediata de un tiempo de adoración y oración. O sea, un tiempo de oración acompañado de un tiempo de adoración, donde exaltamos a nuestro Dios, donde lo adoramos. Un tiempo de alabanza, donde nos conectamos con Él, con su Espíritu, donde creemos que su presencia viene como respuesta a nuestra expresión de adoración. Seguido de eso viene el momento más importante, que es el momento de la palabra, el momento de la palabra, y que culmina con un tiempo de ministración de las necesidades de las personas basado en esa palabra, un tiempo de anuncios importantes de nuestra comunidad, un cierre con oración y despedida. Obviamente, la recolección de las donaciones, de los diezmos y las ofrendas, que va justo después del término de la palabra. Okay, listo. Muchas gracias. Para terminar, una última pregunta en cuanto a lo social. Y ya van 5 últimas preguntas. Sí, ya está la última pregunta y nuestra compañera Charlie va a dar la conclusión. La cosa está buena, yo lo he disfrutado mucho, no se preocupen. Muchas gracias. Queríamos saber qué pues piensa usted en cuanto a las protestas que se han hecho últimamente en el país, tanto en el ámbito académico como en el ámbito cultural por parte de la Minga, profesores y estudiantes. ¿Piensa usted que esas manifestaciones, digamos, en parte han sido violentas? ¿Es la mejor forma para que el pueblo sea escuchado por el gobierno? Bueno, históricamente hablando, las protestas poseen una fuerza histórica impresionante. El pueblo, la verdad es que el pueblo piensa que a fuerza
de expresar su inconformidad es que cree que puede obligar a los cambios. A lo largo de la historia, en todas las naciones del mundo, el pueblo eso es lo que cree, que a fuerza de expresar su inconformismo a través de estas protestas es que cree que obliga al cambio, ¿ya? Entonces, hablando de este tiempo de hoy, en este tiempo hoy no estoy de acuerdo, no estaría de acuerdo por lo de la pandemia, porque se podrían volver focos de propagación. Pero la protesta es un derecho civil que poseen las personas para expresarse, fundamentado en la libre expresión, ¿ya? Entonces, pienso de que las protestas pueden ser una forma de expresión del inconformismo que tiene el pueblo, pero que se debe hacer de manera ordenada, respetuosa y sin violencia. Pienso que es algo que se puede poner en práctica. De hecho, no sé si ustedes como iglesia adventista, pero nosotros como iglesia cristiana evangélica, hace 2 años o 3 años salimos a protestar por los derechos, por el derecho original de la familia. Nosotros lo hicimos como iglesia. Y lo hicimos de forma ordenada y pacífica. Bueno, pues esto ha sido un espacio de verdad que de aprendizaje. Y como dicen por ahí, todo lo bueno se termina. Y Pastor, nos gustaría que nos dirigiera con una oración para ya finalizar pues este espacio. Claro. Y también antes de la oración, de parte de todos mis compañeros, me gustaría darle las gracias por apartarnos un tiempo y pues porque ha sido de gran aprendizaje para nosotros este espacio. Claro, con mucho gusto. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por lo que estás haciendo con las generaciones de hoy. Porque no lo estás haciendo solo desde las iglesias, que es el ente más importante del reino para influenciar la humanidad, para cambiar las cosas, sino que también la iglesia está trabajando, Señor, en sociedad, Dios mío, en forma mancomunada con los colegios. Y yo te doy gracias por colegios como el Max Trumer. Te doy gracias por colegios como el Adventista, Señor Max Trumer de Barranquilla, porque se convierten aliados, Dios, en la formación cristiana. Y yo quiero darte gracias por este puñado de jóvenes, por esta generación, Señor, que, Señor, tiene curiosidad, que tiene hambre, sed de justicia, que quiere un futuro, Señor, mejor. Gracias por estas generaciones que no se van a conformar a los modelos ni a los estándares de este mundo, sino que van a pelear por sus creencias, van a luchar por los principios bíblicos. Gracias por esta generación representada en este grupo de hombres, de muchachos, de chicas y de chicos, Dios, que motivados, impulsados por sus maestros, Señor, se permiten desarrollar un criterio crítico, un pensamiento crítico, pero guardado también por la influencia y el poder de tu palabra, Señor. Yo los bendigo a todos y cada uno de ellos, en sus sueños, en sus proyectos, los bendigo en sus familias. Te doy gracias porque sé que todos sus sueños, sus proyectos y que todo su futuro está seguro en ti. Por eso mi oración es que ellos nunca se aparten de ti y que su corazón siempre esté cerca de ti y que tengan un corazón dado a ti, que tengan un corazón, Señor, dado a ti por completo, que en su caminar, Señor, por la vida nunca se separen ni a diestra ni a siniestra de ti, que siempre el poder de tu espíritu, que siempre la autoridad del Señor, del nombre de Jesús, esté sobre sus vidas, guardándolos, protegiéndolos, que ángeles estén defendiéndolos, guardándolos, que tú estés librándolos en todo tiempo, como dice, Señor, la palabra en el Padre Nuestro, de todo mal, que tú estés saciando, Señor, su necesidad de pan diario, la de ellos y la de sus familiares. Yo bendigo a sus familiares. Señor, que todos ellos crezcan y desarrollan y se puedan desarrollar y crecer en hogares saludables, sanos. Señor, en lugares donde
la luz de tu gloria resplandezca y donde la influencia y el poder de tu espíritu y del nombre de Jesús, Señor, los influencie y los guíe. Y gracias por ellos, Dios. Gracias porque ellos son el futuro de nuestra nación y ellos son el futuro de nuestro mundo y tú estás haciendo una cosa maravillosa en ellos. Tú estás haciendo algo poderoso en sus mentes y en sus corazones. Y creo que hay esperanza, Dios, para nuestra nación y para nuestro mundo, para nuestra tierra, cuando veo a chicos y a chicas como las que hoy, Dios, están conectadas a este Zoom. Dios, gracias por este tiempo. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, qué privilegio. Muchas gracias. Feliz noche. Linda noche. Feliz Adiós. noche. Hasta luego. Igualmente.